La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, quien es importante dirigente, miembro de la dirección ejecutiva, de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno, pero es director general de aduanas, una de las tres o de las dos importantes oficinas recaudadoras de la República Dominicana. Un placer, Eduardo. Ramón, porque un placer como funcionario no te habíamos tenido. No, después de que estamos en la función pública no había estado por aquí. Usted sabe que nos unen muchos afectos. Claro, claro. Y mucha historia y mucho tiempo. O sea que la verdad es que en medio del optimismo y del deseo de cumplirle al país, al presidente, estamos aquí. Yo creo que el país vive un renacer, un renacer de optimismo en medio de una crisis mundial de la que no somos ajenos. Don Ramón, usted sabe que la pandemia, inclusive lo hablábamos fuera de cámara, ha cambiado todas nuestras vidas, ha cambiado todo nuestro accionar y definitivamente la República Dominicana no escapa a eso. Ha sido un reto tremendo asumir la Dirección General de Aduanas y ser parte del gobierno en medio de situaciones impredecibles, de tanta dificultad. La gente perdiendo empleos, la gente en medio de tanta. Sin embargo, desde que el presidente Abinader asumió la presidencia y pudimos concluir una transición en orden, pacífica, la economía dominicana ha comenzado a robustecerse, ha comenzado a funcionar y esa confianza que la manera de gobernar ha generado el presidente Abinader nos coloca hoy en una de los países que mejor ha manejado la pandemia. El de menor letalidad. El de menor letalidad, el de uno de los mayores índices de vacunación, lo cual a su vez repercute también en el renacer del turismo, repercute también en el renacer de la actividad comercial, de las importaciones y las exportaciones. Para comenzar a decirle, el promedio de crecimiento de las zonas francas está casi en un 6%, que es el más alto en los últimos 15 años. Y definitivamente todo eso es muestra, y ustedes los economistas lo saben mejor que nosotros los abogados, lo primero que necesita la actividad económica para funcionar es la confianza. El presidente Abinader, su gabinete económico, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, la Junta Monetaria, el gobernador del Banco Central, o sea, ha habido una gestión de la macroeconomía que ha dado resultados y que ya comienza a... Tú eres parte de ello también. Así es, así es, definitivamente hemos tenido recaudaciones récord, cerramos este trimestre del año con más de 33 mil millones de pesos, superando la meta de Hacienda para ese trimestre, la meta que establece Hacienda. Sí, porque creo que el año completo es como 131 mil millones. Correcto, correcto. Y nosotros superamos la meta en este primer trimestre en más de un 130%, o sea que definitivamente hemos aportado, además de lo que teníamos presupuestado, casi 7 mil millones de pesos adicionales que ayudan con el tema del déficit fiscal, con el tema de la calificación de riesgo de la economía dominicana, porque si las recaudaciones generan un superávit, eso quiere decir que las personas que califican el riesgo de la economía dominicana lo reducen. Cuando se reduce ese riesgo, pagamos menos intereses cuando tenemos que acceder al financiamiento internacional. Y sintomático, en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, nuestras recaudaciones superaron un promedio de un 20% de las recaudaciones de ese mismo periodo en el año anterior. Cosa verdaderamente significativa. Pero eso indica, Eduardo, que las importaciones ya están comenzando a aumentar. Claro, porque eso es un signo también de recuperación. Pero además de eso, también indica que en la Dirección General de Aduanas, el equipo que estaba ahí y que hemos conformado con muchísima gente nueva que nos acompaña a nosotros, ha podido generar una dinámica de cambio importante. Porque esos meses que yo le estoy diciendo, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, comparado con el año anterior, donde no había pandemia. Exacto. O sea, la economía funcionaba normalmente, ahora funciona con muchísimas más dificultades. Entonces, un incremento de esa cifra de casi un 20% nos dice que nuestros controles, las fiscalizaciones, las gestiones que hemos hecho en los muelles,
están funcionando Eso te adecuadamente. iba a decir, ¿qué tú encontraste, Eduardo? ¿Y qué tú has hecho? Bueno, mire, desde que nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue hacer auditorías de procesos en todas las gerencias y todas las dependencias, a ver cómo podían ser más eficientes los procesos. Estamos haciendo también las auditorías financieras, pero usted sabe que las auditorías financieras, la ley nos obliga a que sea a través de la Cámara de Cuentas y la Contraloría. O sea que eso no necesariamente depende de mí personalmente, ni del equipo que nos acompaña. Ahora, estamos también haciendo una auditoría privada que nos va a permitir decirle al país todo lo que sea necesario decir sobre la Dirección General de Aduanas. Esa auditoría de procesos nos ha permitido hacer los correctivos donde habría que hacerlo y hitos importantes. El primero es la recaudación, o sea, la Dirección General de Aduanas, su primera labor son los números. Y gracias a Dios los números están muy bien. De una manera que inclusive hemos estado hablando con otras aduanas de la región para compartir experiencias, ellos queriendo compartir la experiencia de nosotros, como es el caso de lo que ha sucedido con Panamá, de también una técnica de la Dirección General de Aduanas en el tema de valoración, fue electa a la Secretaría de Valoración, de Técnica de Valoración de la Organización Mundial de las Aduanas, lo cual le dice que andamos por el buen camino en ese tema, colaborando constantemente con las embajadas, compartiendo inteligencia. Hemos logrado, por ejemplo, el año pasado, el 80% de las divisas que vienen de contrabando, del dinero en efectivo que viene de contrabando, nosotros lo pudimos capturar en los meses de que se inician de agosto a diciembre. O sea, de agosto a diciembre, que es una cuarta parte del año, obtuvimos el 80% de la recaudación de ese año. De la misma manera, la tecnología. Al final, aplicar la tecnología permite que la revisión de las mercancías que salen y entran al país sea de una manera mucho menos discrecional. Ninguna aduana del mundo tiene la capacidad logística de ver todo lo que pasa por el frente, porque imagínese, sería muy lento. Revisar un furgón te puede tomar de 20 minutos a media hora. ¿Cuánto, o sea, el espacio físico, el personal, cuántos furgones puedes revisar? Ponte que tú puedas revisar 20, 30, 40. Sin embargo, de nuestros principales muelles, el mejor día pueden salir 500, 400 furgones. Entonces eso requiere una discrecionalidad, este sí, este no. Y con el este sí y el este no, se pueden producir actos de corrupción. Es aleatorio que se hace. Entonces no. Primero se hace aleatorio, segundo se perfila la carga, que eso es otra de las grandes cosas que hemos hecho. O sea, si usted es un operador económico autorizado, y el viernes pasado otorgamos certificado de eso, ¿qué es un operador económico autorizado? Es una persona que por su perfil, por el trabajo, por su solvencia, por su trayectoria, es una persona que presumimos que no va a subvaluar, que no va a contrabandear, que no. Entonces esa gente tiene un procedimiento más expedito. Entonces hemos incrementado eso para aumentar el flujo de rapidez. Hicimos un acuerdo con Haina International Terminal para terminar con casi 2 décadas de letargo en el tema de los rayos X en Haina, que va a lograr que podamos revisar, viendo si es carga orgánica o si es carga metálica o si es otro tipo de carga, de manera efectiva. Lo que podía tomar media hora va a tomar 1 minuto, 2 minutos. Y eso lo haremos para lograr que 100 furgones por hora puedan revisarse a través de esos equipos. Y ese acuerdo lo hicimos gracias a un acuerdo y una alianza público-privada donde no le costó un centavo al Estado Dominicano. Entonces eso va a incrementar el flujo, porque al final nuestra meta... Pero no va a haber cobros para el importador, el exportador, porque yo recuerdo que aquí había un problema con un sector, unas personas que querían instalar y tener monopolio, pero iban a cobrarle muchísimo dinero. Sí, eso fue un problema jurídico que inclusive todavía... Sí, había contratos. Sí, todavía nos da cierto dolor de cabeza, pero nosotros lo que hemos logrado es que, independientemente de eso, estamos instalando los rayos X, porque para poder clasificar el puerto de Haina como un puerto que esté certificado por las aduanas de Estados Unidos, por las aduanas de los principales países del mundo, que va a permitir incrementar el flujo comercial. Porque nuestra meta es lograr despachar en 24 horas. Nosotros tenemos que lograr que de los muelles la carga entre y salga en 24 horas. Porque eso nos va a ayudar a incrementar las recaudaciones y nos va a ayudar
a ser el receptáculo de las inversiones en logística. Desde Cristóbal Colón, don Ramón, nosotros estamos en el centro del mundo, por aquí. Entonces, esa ventaja natural que nos dio Dios, que hoy se llama nearshoring, que es la habilidad de que nosotros tenemos costas muy hábiles, tanto para América del Norte como para América del Sur, como para América Central, y también podemos ser un puente entre Europa, Asia y el continente americano. Entonces, también tenemos los aeropuertos, tenemos las carreteras. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de lograr esas 24 horas para que todo el que quiera tener un centro de distribución aquí, para traer carga desde, por ejemplo, desde la China o desde la India o desde Europa, y traerla aquí, entonces de aquí mandarla para Costa Rica, para Panamá, para Brasil, para Colombia, para Estados Unidos. O sea, eso es lo que produce un hub logístico. Entonces eso va a generar muchísimas inversiones de muchísimas empresas, de empresas que van a poner aquí sus fábricas para empacar, para distribuir, para etiquetar, porque los etiquetados tienen que ir en portugués, o tienen que ir en español, o tienen que ir en inglés, entonces es más fácil etiquetarlo aquí. O sea, generar fábricas de ensamblaje. Y eso solo es posible si esas personas que hacen ese comercio entienden que entra y sale rápido de aquí con seguridad, con transparencia. Y para eso los países receptáculos de esa mercancía tienen que entender que por aquí controlamos el narcotráfico, que por aquí controlamos el contrabando, que por aquí. Entonces, todo este esfuerzo que lo llevamos a cabo en la Dirección General de Aduana, junto con otras instituciones que son paraduanales, porque aduana no da permiso de importación. Los permisos de importación lo da Salud Pública, lo da Medio Ambiente, lo da Industria y Comercio, lo da Agricultura. Entonces, estamos trabajando en la ventanilla única de comercio exterior. ¿Para qué? Es una vieja aspiración. Es una vieja aspiración y de hecho, porque yo trato de ser objetivo, eso ya se había hecho. Lo que nosotros estamos haciendo es remozándolo, activándolo, generándoles recursos humanos nuevos que sean más dinámicos, porque si usted quiere importar unas mercancías o quiere hacer algún tipo de comercio aquí y que usted pueda ir a un solo sitio y salir de ahí llave en mano con todo hecho, eso sería una gran realidad para la República Dominicana. Y nosotros estamos muy optimistas de que lo vamos a lograr y el presidente Abinader tiene este proyecto como uno de sus bebés. Le digo yo, cada vez que hablo con él me pregunta por las 24 horas. Casualmente el sábado estuvimos almorzando con unos inversionistas extranjeros, el presidente y nosotros, donde estuvimos conversando sobre esta realidad y explicándole a esas personas cómo va el proceso, que ya ahora con los rayos X de Jaina y con otras cosas que estamos haciendo. Es decir, que el hecho de la existencia de un puerto privado Tenemos dos. Exacto. Tenemos el puerto multidimensional de Caucedo y tenemos el de Jaina. Pero eso no ha disminuido la importancia de Jaina. No, para nada. Entre Jaina y Caucedo se entran al país prácticamente el 75% de las mercancías y bienes de la isla, no solo del país, sino también de la hermana República Haitiana. Y son los dos muelles de más importancia. O sea, definitivamente Jaina sigue siendo un punto ¿Qué de será entrada. cuando se haga realidad lo de Manzanillo? No, que es una de las metas del presidente. Será otra vía de comercio, como lo es Puerto Plata, como lo es la frontera. O sea, el comercio anda detrás de la eficiencia. Lo de Manzanillo es el deseo que tiene el presidente Abinader de lograr otra arteria comercial para esta isla y a su vez para nuestros vecinos. Entonces, la verdad es que se tiene que estar más cerca de la costa este de los Estados Unidos. Correcto. Hay quienes creen que más competencia disminuye el flujo comercial y es lo contrario. Es lo contrario. Demuestran los manuales de economía del mundo entero que a mayor actividad económica o a mayor competencia, mayor actividad económica. Entonces nosotros estamos muy esperanzados de que esa iniciativa y otras que el gobierno dominicano tiene en planes, como es el caso del remozamiento y la impulsión de la zona sur del país a través de grandes inversiones que se harán en Pedernales. Entonces también eso va a generar una actividad económica. Por eso es que yo le digo, vienen días muy interesantes para la República Dominicana. El gobierno dominicano está armando una reactivación económica que, si Dios nos ayuda,
y mantenemos la serenidad y la humildad en todo este proceso y podemos sortear los obstáculos políticos normales en países como el nuestro, en toda América Latina, en 2 o 3 años el país se va a despertar en medio de una situación económica muy diferente a la que tiene hoy. Yo estoy lleno de optimismo con lo que estamos haciendo. Aún así, yo logrando. me sorprendí, porque yo paso los fines de semana en Juan Dolio, y me sorprendí los restaurantes llenos de actores y actrices norteamericanos, porque ahora mismo se están filmando una cantidad de películas con actrices como Sandra Bullock, que está aquí en República Dominicana. ¿Se encontró con Sandra Bullock? No, pero sé dónde está hospedada. Okay. Es decir, la cantidad y lo que genera eso en términos de maniobra. Entonces, en un momento de una pandemia, que haya la confianza de venir a filmar películas a República Dominicana, eso dice mucho del país. Vuelvo y caigo, don Ramón, en la palabra esencial. Luis Abinader y su gabinete económico han generado confianza en los actores comerciales dominicanos y en los extranjeros. Y eso, yo creo, al día de hoy, que es uno de los principales logros del gobierno del presidente Abinader. Tú decías de las dificultades políticas, Eduardo, pero prácticamente se puede decir que ustedes están navegando solos. No, nunca es así, don Ramón. Porque la oposición está dividida y debilitada, y el PLD está en una situación. Yo leía en estos días en un libro que en un momento dado lo hizo famoso aquí en el país, Joaquín Balaguer, que es Memoria de Adriano. Sí. Yo lo volví y lo leía, y hay una frase que me encanta, que apela a lo que usted dice. Cuando se ostenta el poder, la oposición nunca está tranquila. Entonces, la actividad política per se es una de acoso y derribe. O sea, y en América Latina eso se exacerba más, porque el Estado no tiene la capacidad de suplir las necesidades o las desigualdades sociales tan acumuladas por siglos en nuestro país. Entonces, es constante en América Latina la inestabilidad política. Gracias a Dios, la República Dominicana es uno de los países donde más estabilidad política ha habido. Nosotros tenemos ya prácticamente medio siglo sin golpes de Estado, sin revoluciones, sin... Uno que otro fraude electoral, pero... Exactamente. Pero ya también tenemos que decir que aunque nuestros amigos del Partido de Liberación Dominicana eran bastante creativos a la hora de contar votos, por lo menos desde 1994 para acá no hemos tenido una gran crisis postelectoral. Entonces, eso es lo positivo. Lo negativo es que la oposición nunca está tranquila. Entonces, desde el gobierno dominicano, el presidente Abinader ha hecho un gran esfuerzo, primero por la unidad de su coalición, donde tenemos no solo el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, sino que tenemos 4, 5, 6, 7 organizaciones políticas que nos acompañan. Y también tenemos muchísimos núcleos sociales que no tienen nada que ver con la política. O sea, Luis Abinader no gana las elecciones solamente con los políticos. Luis Abinader gana las elecciones porque esta sociedad se para en 2 patas, se empodera de un cambio político, hastiado de una manera de ser. Tan sencillo como eso. Es de una manera de ser. Es que ayer el presidente Abinader, en la reunión de la Comisión Política, lo decía claramente. Es que nosotros ya hicimos no lo fácil, porque no fue fácil llegar al poder. Usted mejor que nadie lo sabe, que nos veía aquí dando brincos y saltos y centellas desde que aquel Tribunal Superior Electoral, de triste y funesta recordación para la historia dominicana, nos tiró 30 sentencias en contra y nos obligó a formar un partido político, del cual yo atesoro que uno de las cosas que más me enorgullecen de haber trabajado en esto es haber sido de la gente que ayudó a fundar el PRM, porque yo recuerdo haber estado en esa barra de la defensa con Emanuel Equia Guerrero, con Sigmund Freud, con Cristóbal Rodríguez en un momento, con Eric Raful en un momento. Fuimos un grupo de abogados, Andrés Lugo Riz, fuimos un grupo de abogados que yo recuerdo que no importa lo que escribíamos, no importa lo que decíamos. Y entonces un día perdíamos porque era blanco y al otro día ganábamos, o sea, al otro día perdíamos porque era negro, y tú decías, bueno, pero ¿y cómo es posible? Y eso nos obligó a fundar el PRM, y 5 años después, para que usted vea cómo esta sociedad ha cambiado,
alcanzamos el poder con mayoría congresional, con mayoría municipal. Sí, porque siempre se decía que el que abandonaba un partido grande se quedaba chiquito, sin embargo ustedes rompieron con esa tradición. Así es, y definitivamente ese cambio que nosotros encarnamos tiene que hacerse en muchísimas pequeñas cosas que demuestran que estamos tratando de ser diferentes. No es que somos extraterrestres, no es que somos... pero definitivamente hay un sentir de que queremos dar lo mejor de nosotros y que vamos a cometer errores, don Ramón, y que nos vamos a equivocar y que se van a romper unos platos, porque gobernar no es un concierto de música clásica, ni es una poesía. Gobernar es administrar intereses. Y cuando usted administra intereses, no es una papeleta de 2.000 pesos que a todo el mundo le agrada. Además en esta situación. Entonces, y además de esta situación. Ahora, yo ayer veía a muchos de los directivos del gobierno, inclusive después de la actividad de la Comisión Política, fuimos un grupo a comer juntos y discutíamos algunas cosas, y yo miraba alrededor de la mesa y me sentí orgulloso de ser parte del gobierno, porque hay mucha calidad. Hay mucha gente que usted le tira su historial para atrás, para adelante, y no deben fallar. No deben fallar. Aparte de que hay mucho nivel académico. Sí, yo creo que el gabinete del presidente Abinader tiene una calidad de trayectoria, de esfuerzo, de cómo han logrado acceder a puestos de liderazgo, desde todos los extractos, desde los populares, los medios y gente muy exitosa en el mundo empresarial que ha decidido dar el paso al gobierno. Entonces yo creo que tenemos un buen caldo de cultivo. Como cuando yo era un fanático muy atento del béisbol, de la pelota, y este gobierno está como los peloteros que tenían las 5 herramientas, que bateaban, que corrían, que fildeaban, que jugaban para promedio, y en estos 8 meses ya hay cosas que nadie nos las puede negar. Por ejemplo, 2.200.000 dominicanos en el seguro de Senasa, prácticamente generando que todos los dominicanos puedan tener acceso a eso. El crecimiento económico que ya se refleja en medio de una pandemia, que no es un juego de niños, que la economía crece en medio de una pandemia, eso se ha reflejado. Hablamos ya del incremento de recaudaciones, la reactivación del turismo, que en medio de una pandemia genera confianza. Un país que los países emisores de turistas son países que nos ven como países tercermundistas, y el hecho de que confíen en nosotros, el hecho de que vengan esos actores... Además que ellos tienen niveles de pandemia peores que nosotros. Pero claro que sí, entonces nosotros no hemos ido adelante. La gestión del COVID. Yo, que como parte del gabinete que como por aduana que entran la vacuna, vi a ojos cercanos el trabajo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, gestionando este tema de la vacuna, y el esfuerzo del mismo presidente, él mismo llamando a las farmacéuticas, él mismo llamando a los gobiernos emisores, discutiendo, peleando, presionando embajadas. Eso algún día tendrá que escribirse aquí. Eso tendrá que escribirse. Eduardo, el hecho de que el partido se haya reunido en este fin de semana, ¿significa ya que hay una claridad de que hay que gobernar con el partido? Porque yo sentía, y cuando tenía algún funcionario le preguntaba, bueno, es que los principales directivos del partido están muy ocupados en el gobierno, entonces ¿quién se ocupa del partido? Si el hecho de que se produjeran estas reuniones con un discurso del presidente indica que ya hay una idea clara de que hay que gobernar con el partido. Esta semana nosotros tuvimos 2 importantísimas reuniones. El jueves tuvimos la dirección ejecutiva y el domingo tuvimos la comisión política. Lo primero es que la dirección del partido, encabezada por José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, y por los vicepresidentes y los encargados de departamentos y secretaría, como el caso mío, que sigo siendo el secretario de Finanzas del partido, lo primero que hay que entender es que esta dirección política ganó las elecciones. Entonces, como pasa en Europa, como pasa en otros lugares, cuando una dirección política gana las elecciones, tiene que ir al gobierno. Debe ayudar a gobernar. Y la función principal de un partido de gobierno es ser un interlocutor entre los problemas de la sociedad y el gobierno. Y de algún modo eso lo estamos haciendo. Claro, apenas 7 meses,
nuestra militancia, nuestra organización acumulaba 16 largos años de no ser un interlocutor del gobierno, muchas insatisfacciones acumuladas, el trabajo de gobernar en medio de una pandemia, todo ha habido una curva de aprendizaje, ¿por qué no decirlo? Entonces, al final, nosotros no solo estamos reactivando la organización, porque nunca dejó de funcionar, es que ya está llegando el tiempo de que todos entendamos de que el PRM como partido también tiene que no solo ganar elecciones, tiene que ayudar a gobernar. Y ayudar a gobernar es que en la Junta de Vecinos, que en los clubes deportivos, que en las asociaciones de todo tipo, que son la vida propia, la vida civil, el partido pueda entender lo que está sucediendo en barrios, campos y ciudades y ser interlocutor con nosotros. Nosotros estamos todo el tiempo reuniéndonos, todo el tiempo acudiendo a los organismos. Y el PRM es un partido con futuro y con fuerza y con una dirección muy clara de hacia dónde vamos. Concentramos la mayor cantidad de mujeres y juventud, no solo de la militancia, sino en posiciones electivas. Yo me siento, de nuevo, soy un optimista de nuestra organización. ¿Se está resolviendo el tema del empleo para la militancia y para la gente que lo merece? Mira, yo sé que el gobierno, hay asignaturas. Yo sé que el gobierno ha sido muy cauto con mantener el control en el gasto y cero nominilla, porque la cosa se hubiera resuelto muy fácil con nominillas. Sin embargo, ustedes han optado por no haber nominillas. Tenemos metas contradictorias, porque la cintura presupuestaria, la correa presupuestaria, nosotros no queremos romperla, porque si la rompemos, entonces violamos un poco la confianza que tiene en la economía. Pero por otro lado, nosotros tenemos que cumplir con el ánimo de cambio de esta sociedad que encarnó el PRM. Definitivamente hay asignaturas que están pendientes, en el sentido de que tenemos que seguir yendo a nuestra base de sustentación social, y que esa base de sustentación social, que son los militantes del PRM, tengan las oportunidades que sea legítimo que tengan por sus capacidades, por sus esfuerzos, por su currículum y por la oportunidad que tenemos que darle de aprender, de prepararse. Por ejemplo, en la Dirección General de Aduana nosotros hicimos un programa de pasantía, para que en ese programa de pasantía la gente se pudiera entrenar de la gestión aduanera. Porque la gestión aduanera no crea usted que cualquiera de un día para otro se puede convertir en un técnico de valoración aduanera. O sea, tú tienes que saber la diferencia que pueden tener sin número de productos y manejar los sistemas tecnológicos de los muelles y de los aeropuertos. Eso no se aprende de un día para otro. Entonces nosotros tenemos el ánimo de cambio, tenemos que incluir a nuestra gente. Entonces creamos un programa de pasantía, creamos un programa de entrenamiento. Hicimos prácticamente una pequeña escuela en la Dirección General de Aduana para generar este flujo de nuevo personal y hacer rotaciones y gracias a Dios yo creo que vamos bien y le hemos dado oportunidad a miles de compañeros y de compañeras, y eso es el interés que yo creo que se está haciendo en todo el gobierno. Lo que yo le puedo decir, y creo que fue el mensaje que tratamos de darle ayer a la Comisión Política para que a su vez lo lleve a los campos y ciudades y a las zonas y a los organismos de todo el partido, es de que nosotros sabemos por qué estamos en el poder y no se nos va a olvidar. Eso es importante. Y yo siempre le digo a alguna gente, mira, tuve el privilegio de acompañar al presidente Abinader y al presidente Mejía y a todo el equipo que con muchísimo valor decidió fundar el PRM. Recuerdo que la primera vez que alguien me habló de eso fue el en paz descanse Hugo Tolentino Dip, y yo mismo debatí en ese momento con el mismo Luis Abinader. Yo al principio no era un convencido, tengo que admitirlo, yo tenía temores de si irnos del entonces PRD podía culminar en una trayectoria exitosa, y fue el presidente Abinader que me convenció. Y yo, ese grupo de hombres y mujeres que fundamos ese partido, a nosotros no se nos va a olvidar, la gente que lo fundó con nosotros, ¿no? Que uno iba a los pueblos, a las 1500 y nos quitaban los locales, porque quien tenía la institucionalidad evidentemente era el partido, el viejo partido, y que a veces para alquilar un local teníamos que hacer un serrucho entre todos los compañeros
de una localidad y fue muy hermoso ese proceso de sacrificio y eso podrá tomar tiempo, pero como me gusta decir a mí, no somos locos. Eduardo, yo te agradezco muchísimo la participación, porque esto ha sido una conversación más que una entrevista. Así es. Y qué bueno, me alegra verte empoderado de las aduanas, como dice un abogado, pero un abogado que supo hacer las evaluaciones, rodearse del equipo y tratar de reformar los procesos. Y gracias a ello estás recaudando más de lo que es el estimado y más de lo que fue los años recientes. Okay, muchísimas gracias, don Ramón, el mismo afecto de siempre. Igual, siempre. Cuando usted quiera le brindamos un cafecito allá en la Dirección General de Aduanas. Me paso por allá, porque a mí Eduardo me une una relación con sus padres de hace, ni voy a decir los años. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo. A usted. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.